Hola, hoy vamos a hablar de operadores y en concreto hablaremos sobre el valor absoluto y el opuesto, que como veremos son dos operadores que se parecen pero no funcionan exactamente igual. Empezaremos entonces por el valor absoluto y veremos en primer lugar cómo se escribe. Bien, pues se escribe con dos barras verticales paralelas entre sí y en medio ponemos el número del cual queremos calcular el valor absoluto. Por ejemplo, valor absoluto de -1, valor absoluto de 1/2, etc. ¿Y cómo se calcula? Bueno, pues el resultado del valor absoluto es siempre un número positivo, de manera que el valor absoluto de ese número A vamos a tener dos casos. Va a ser el número A cambiado de signo si era negativo inicialmente y va a ser el mismo número A que teníamos inicialmente si dicho número era mayor o igual que 0, es decir, si era positivo. Por ejemplo, el valor absoluto de -1 será 1, mientras que el valor absoluto de 1/2 seguirá siendo 1/2. Es como si no le hiciéramos nada porque ese número ya es positivo. ¿Y qué significa el valor absoluto? Bueno, lo que nos está indicando es a qué distancia está el número con respecto al origen. El signo de una cifra lo que nos indica es a qué distancia o hacia qué lado, mejor dicho, por así decirlo, está con respecto a un origen, a una referencia. Si yo tuviera, por ejemplo, el mar y una montaña con un punto B en la cima y una fosa marina con un punto A en su punto más bajo, la cota de este punto B podría ser más 100 metros y la cota de este punto A podría ser menos 100 metros, es decir, B está a una altitud de 100 metros y A está a una profundidad de 100 metros. Pero si os fijáis, en ambos casos, si yo midiera la distancia que les separa del mar, es la misma, son 100 metros. Bueno, pues más o menos eso es lo que nos viene a decir el valor absoluto. En el caso de nuestra recta real, nuestro origen, nuestra referencia es el 0. De modo que si yo calculo el valor absoluto de 5, será 5, es decir, estoy calculando el valor absoluto de 5, estoy viendo a qué distancia se encuentra del 0, que es a 5 unidades, y si yo hago ahora cuál es el valor absoluto de -5, veo que también es 5, porque el -5 está de este lado, de los negativos, pero se encuentra igualmente a una distancia de 5 unidades con respecto al 0. Lo único es que el signo me está indicando hacia qué lado se encuentra dicho punto. Bien, ¿qué ocurre con el opuesto? ¿Cómo se escribe? Pues se escribe como op de un número A entre paréntesis y lo podemos calcular del número que queramos, opuesto de 1, opuesto de -1/2, etc. ¿Cómo se calcula? Pues muy sencillo, simplemente tenemos que cambiar el signo del número que tengamos entre paréntesis. El opuesto de 1 entonces, ¿cuánto será? Pues -1. Y el opuesto de -1/2 será 1/2. Simplemente veo lo que tengo entre paréntesis y le cambio el signo. ¿Cuál es el significado del opuesto? Pues nos está dando cuál es el elemento simétrico con respecto al 0 de mi número del cual yo estoy calculando el opuesto. Es decir, supongamos que tenemos el -5. ¿A qué distancia hemos dicho que está el -5 con respecto al origen, al 0? Está a una distancia de 5 unidades. Pues si yo esa distancia, en lugar de contabilizarla del 0 hacia la izquierda, la contabilizo del 0 hacia la derecha, es decir, si yo ahora avanzo en este sentido hacia la derecha, 5 unidades, estoy llegando al 5, que es el opuesto de mi número inicial, del -5. Y decía al principio que estos dos operadores se parecen pero no son iguales. Si por ejemplo calculamos el opuesto de 5, ahora sabemos que es -5, el opuesto de -5 sabemos que es 5, y si nos vamos a por los valores absolutos, valor absoluto de 5 es 5 y valor absoluto de -5 también es 5.
vamos a comparar los resultados. Si os fijáis, el opuesto de menos 5 y el valor absoluto de menos 5 me dan lo mismo, 5 positivo. Es decir, que cuando yo calculo el valor absoluto de un número negativo, me da lo mismo que cuando calculo el opuesto de dicho número negativo. Opuesto de menos 5 es igual que el valor absoluto de 5. Sin embargo, si calculo el opuesto de 5 y el valor absoluto de 5, veis que no me da lo mismo. En un caso me da negativo y en el otro me da positivo. ¿Y qué ocurre si tenemos ahora unas operaciones combinadas con valores absolutos y opuestos? Bien, lo primero de todo, dentro de valor absoluto y dentro de opuesto puede haber una cifra, un número, o puede haber también una serie de operaciones, como podría ser aquí, menos 3 más 7. Lo importante es ir operando de dentro hacia afuera, de modo que vamos a ir viendo cuánto da esto. Empezamos por aquí, opuesto del valor absoluto de menos 5. Pues haremos el opuesto del valor absoluto de menos 5, que es 5. Más, vamos ahora por el segundo término. Valor absoluto ¿de qué? Pues del opuesto de lo que me dé menos 3 más 7, que es 4. Opuesto de 5, sé que es menos 5, más el valor absoluto de, ahora voy a por esto de dentro, el opuesto de 4, es decir, menos 4. Menos 5 más el valor absoluto de menos 4, que es 4, menos 5 más 4, menos 1. Y ya lo tendríamos. Muchas gracias por estar ahí y recordad que no es difícil, la clave es practicar.